Bueno, un momentico, hermano Darwin. Entonces, la segunda pregunta que nos hace el hermano Darwin, compañero de milicia, compañero de trabajo, o sea, es decir, en la obra del Señor, él nos hace la segunda pregunta. Importante, mis hermanos, que ustedes no se queden con su pregunta. Hágala, participe. Y mire, así aprendemos todos. Yo aprendo. A mí no me da pena decir que yo aprendo, no, yo aprendo. Todos los días aprendo. Y espero que usted también aprenda. Dígame, por favor, hermano Darwin, ¿cuál es la otra pregunta? Sí, la otra está, hermano, en capítulo 3 verso 12, siendo casi similar a la primera, ¿verdad? Porque en el 3:12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, ¿verdad? Entonces, de repente puede venir alguna persona y a mí ya me han hecho la pregunta, ¿verdad? Me dice, bueno, pero si Él es Dios y Él es el Padre, ¿por qué dice aquí, da a entender, dice que le hará columna en el templo de su Dios, ¿verdad? Y nunca más saldrá de ahí, dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y la nueva Jerusalén desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, dice. Entonces, ¿verdad? Que usted nos pudiera explicar más acerca de este verso, mi hermano. Amén. Bueno, vamos a explicarlo. La verdad, muy buenas preguntas que nos hace mi hermano Darwin desde los Estados Unidos. ¿Cómo poder explicarle esto a los amigos? Bueno, la verdad se los digo y todo esto tiene que ver, como dice aquí Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Miren, no podemos apartarnos de esta forma de interpretar la escritura. Dice, 19:10 dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, que todo lo que se habla, se dice del Señor Jesús, tiene una profecía que se está cumpliendo con las palabras que Él dice. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Bueno, esto podría tener una connotación para, lo digo yo, para Israel, porque los únicos que tienen templo son los judíos. Los que van a construir templo son los judíos. ¿Sí? Nosotros no tenemos templo. Nosotros somos templo de Dios. ¿Dónde lo dice la escritura? Lo dice, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 6. Dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16 dice que somos templo del Dios viviente. Entonces, no es que Dios nos vaya a hacer columna en el templo, al que venciere. No, 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 no. Podemos decirlo, tiene una connotación con los judíos porque ellos van a construir su templo y van a estar allí. Entonces dice aquí, al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Puede ser esa interpretación también. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque recordemos que Apocalipsis capítulo 22 no nos dice, capítulo 21, verso 22, dice que en ella no hay templo. Dice, mire, hablando de la ciudad, dice, no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Se observa? Entonces no puede estar hablando de la vida eterna, no puede estar hablando de la Nueva Jerusalén, porque en la Nueva Jerusalén no hay templo. ¿Sí estamos claros, mi hermano Darwin? Amén, él mismo es el templo, dice. Él mismo. No viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. ¿Y quién es el Señor Dios Todopoderoso, hermano Darwin, según Apocalipsis? Pues según Apocalipsis, Jesucristo. Jesucristo. ¿Sí mira? Entonces dice, no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La Biblia me dice a mí que Israel sí va a tener templo. Ellos sí van a tener templo. Vamos a leerlo, por favor. Acompáñenme allá. Esto lo encontramos en dos profecías. La construcción del templo, como lo dice el profeta Ezequiel, para que lo lean, por favor, acompáñenme allá.
capítulo 40 en adelante, la visión del templo. Ellos van a tener templo. Entonces, por eso dice aquí, no viene, capítulo 3, verso 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y vamos a leer también el capítulo, ya les digo qué capítulo del libro del profeta Jeremías, también que habla del templo. Dice que el templo será edificado en su lugar. La ciudad será edificada en su lugar, al igual que el templo. Permítanme, por favor, ya les doy el texto. Capítulo 30, verso 18 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Entonces, está hablando del templo. ¿De cuál templo? Pues el templo que será construido. Y los que venzan, ¿qué tienen que vencer? Pues tienen que vencer sobre la marca de la bestia. ¿Sí? ¿Qué tienen que vencer? La Biblia habla de los vencedores que vencerán sobre la marca de la bestia, los que no se dejaron marcar, ¿no? Los que no se dejaron marcar, ellos vencerán, según la escritura, vencerán a estos dos grandes, uno que es el imperio y otro que es el gobernante, que es el anticristo. Entonces, esas personas vencerán sobre la marca de la bestia, vencerán sobre el anticristo. Entonces, decimos que se puede referir a ellos, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Mire, aquí viene esto, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Aquí viene lo que es la promesa, la revelación a ellos, el nombre de mi Dios. Y eso es lo que dice capítulo 14 de Apocalipsis. Dice, después miré y aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. ¿Cuál nombre? Esto es la revelación de Dios para Israel, la revelación, ¿sí? Que ellos son los que tendrán que vencer en la gran tribulación. Vendrá la revelación del nombre de Dios. Pues, ¿cuál es ese nombre? La Biblia me dice que no son dos nombres, porque el trinitario cuando lee esto dice, tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente, pero es que no son dos nombres. El nombre de Jesús, pues obviamente es Jesús, ¿no? Apocalipsis capítulo 22 vemos que es un solo nombre que se dará a conocer. Dice aquí, capítulo 22, verso 4, dice, y verán su rostro, es decir, verán su persona, y su nombre estará en sus frentes. Mire lo que dice, su nombre, no dice sus nombres. ¿Está leyendo mi hermano Darwin? Amén, amén. No dice sus nombres, o dice sus nombres. Dice su nombre. Su nombre, en el griego dice, y el nombre de él estará en sus frentes, ¿ya? Y verán la persona de él, y el nombre de él estará en sus frentes. Y habrá allí, y dice aquí, y no habrá allí más noche, que no tiene necesidad de la luz de la lámpara ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quién es Dios el Señor? Mire, ¿quién es este Dios el Señor? Pues Apocalipsis 1.7 lo dice. Apocalipsis 1.7, si usted lo lee, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir. Él es el Señor Dios que los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces vemos que es un solo nombre. Por eso habla de la revelación del nombre a Israel. ¿Ya? Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es decir, se le revelará que Jesucristo es el único Dios. ¿No? Esto también lo podemos ver. ¿Cuál es el nombre de Dios? Juan capítulo 17, verso 7. Verso 6, Juan capítulo 17, verso 6 dice así. Vamos a leerlo, por favor. Juan capítulo 17, perdón. Verso 6 nos dice, he dado a conocer, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. ¿Cuál nombre? El verso 11 y el verso 12 nos lo dice. Dice,
Y ya yo no estoy en el mundo, léalo por favor en la Biblia de las Américas, léalo allí, Biblia de las Américas. Y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. Verso 12, cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. Pregunto, ¿cuál es ese nombre entonces, hermano Darwin? El nombre de Jesús. Entonces Dios tiene nombre. ¿Sí mira? Ese nombre es Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús significa Jehová Salvador, Jehová salva, Jehová con nosotros. Entonces, acá en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, no está hablando de varias personas divinas, está hablando de la manifestación, es decir, del conocimiento del verdadero y único Dios, de Jesucristo, a los israelitas, son los cuales son ellos los que tendrán el templo y nunca más saldrán de allí, ¿no? Diciendo pues de que habitarán con Dios para siempre. ¿Por qué? Porque vencerán. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Cuál es ese nombre? Vamos a leer otro pasaje. O leamos dos pasajes más. ¿Cuál es ese nombre? Miremos el nombre revelado. Hechos capítulo 15, verso 14. Abramos la Biblia allí, hermano Darwin. Amén, aquí lo tengo, hermano. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Para tomar qué? De ellos, pueblo para su nombre. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Quién los visitó? Dios. ¿Sí mira? Entonces Dios tiene nombre. Vamos a ver cuál nombre es. Dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas. Mire, las palabras de los profetas. ¿Qué dijeron los profetas? Pues que Dios mismo vendría y nos salvaría, que el mismo que hablaba estaría presente, que no conoceríamos otro Dios sino a él, ni otro Salvador sino a él. Entonces dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y sobre los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Preguntémosle al hermano Darwin, a ver, hermano Darwin, ¿cuál nombre fue invocado sobre los gentiles que es el nombre de Dios? Pues según hermanos, Hechos capítulo 10, versos, perdón, aquí creo que lo tengo. Dice que según Hechos 10 dice que fue el nombre que fue invocado, ese fue el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, exactamente. Dice, de este dan testimonio los profetas. Mire, de este, es decir, de Jesús. Pero cuando usted mira en la escritura, ¿dónde aparecen los profetas Jesús? Pues no aparece, sino que está hablando de que lo que está diciendo allí es que Jesucristo es el único Dios, el cual perdona pecados. Por medio de él está el perdón de los pecados. Jesús es ese único Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, del cual dieron testimonio los profetas. Y dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí o no? Amén. Entonces Dios tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Ajá. Jesús. Ese nombre le será revelado a Israel. Por ellos vencerán. La Biblia habla de que ellos van a vencer sobre la marca de la bestia. Van a vencer. ¿Sí observa, hermano Darwin? Amén, amén. Bien. Y se les escribirá el nombre de Dios. Mire que Ananías le dice claramente a Pablo cuál es el nombre de Dios. Capítulo 22. Vamos a leer Hechos capítulo 22. Vamos a leer allá. Hechos capítulo 22. El hermano no lo lea. Dice aquí. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Quién es el Dios de los padres? Para los judíos, recuerde, un judío le dice a otro, un israelita le dice a otro, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Hermano Darwin, para un israelita, ¿quién es el Dios de los padres? Pues solamente hay uno y es Jehová o Yahvé o Yahweh. Exactamente, y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 4, verso 5. Léalo, por favor. Éxodo 4, 5. 5. Sí, señor. Dice la palabra del Señor. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Miremos, Ananías, un israelita, le dice a otro israelita que era Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, ¿no?
para que oigas su voluntad, para que conozcas su voluntad y veas al justo. Leamos quién es el justo. Éxodo capítulo 32, verso del 1 al 6. Léalo por favor, hermano, y ahí nos dice quién es el justo. Veas al justo, y ese es el que dijo que vendría a salvarnos. Léalo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, Éxodo 32. Se acercaron. Éxodo 32. Del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron. Perdón, hermano, perdón. No es eso, es Deuteronomio 32. Ok. Dice, escuchad cielos, perdón hermano, perdón, Deuteronomio 32. Sí. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Se hará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos los caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Quién es el Dios justo? ¿Quién es? Jehová. Jehová, y él es el que dijo que vendría a salvarnos. ¿Sí, mira? Sigan el verso 6, por favor. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces Jehová es el Dios justo y él es el Padre, el mismo que dijo que vendría a salvarnos. Y dice Zacarías capítulo 9, verso 1, dice allá, dice de la siguiente manera, porque a Jehová el Señor debe mirar todos los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. Y dice en el verso 9, he aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Quién era ese? Verso 14, Jehová será visto sobre ellos. Verso 15, los amparará Jehová su Dios. Verso 16, en aquel día los salvará Jehová su Dios. Entonces, ese es el Dios justo que vendría. Por eso Ananías le dice a Pablo, y veas al justo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, para que conozca su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. ¿Sí, mira? Entonces, ¿quién era ese? ¿Quién escogió a Ananías, hermano? ¿Quién escogió a Pablo? Dice que lo cogió el Dios de vuestros padres. Dice. Pero Ananías en el Hechos capítulo 9 le da el nombre. Léamelo, por favor, Hechos 9. ¿Quién es el Dios de los padres? Sí, ¿quién es? Verso 9, capítulo 9, verso 15. Ok, vamos a ver. Hechos capítulo 9. Estamos aquí. Hechos 9, versos 15. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cómo se llama ese señor que le dijo que ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre? ¿Cómo se llama? Pues ese es el mismo que se le apareció, hermano, verdad, en la ida a Damasco, ¿verdad? Y dice que su nombre es Jesucristo. Ah, el Dios de los padres, ¿sí o no? Que lo escogió. ¿Sí, mira? Entonces Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Y allí Ananías le dice a Pablo, le da el nombre, dice, y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava, ¿qué? Tus pecados, dice. ¿De qué manera? Invocando el nombre del Señor. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Jesús, ¿sí, mira? Entonces cuando dice aquí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios, no está hablando de que Jesucristo sea otro Dios, está hablando desde la obra redentora en Israel. ¿Sí, mira? Porque en nosotros ya ese nombre fue escrito, ya habéis sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A Israel le falta conocer el nombre y por eso los 144,000 tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito. ¿Pero cuál es ese nombre? Jesús. ¿Sí, mira? Porque solamente es un solo nombre. Entonces, yo creo que todas estas pistas o todas estas,
Todas estas pruebas bíblicas nos dicen literalmente. Ahora, vamos a leer el último, hermano, vamos a leer el último. Mateo capítulo 1, verso 21. Mateo 21 desde el 18 en adelante, vamos a leerlo allí. Allí vamos a encontrar el nombre también, el nombre de Dios y del Cordero. Allí lo vamos a mirar, que va a estar escrito en la frente de los judíos, como está escrito en nuestro corazón. Miremos, Mateo capítulo 1. Verso 18. Del verso 18, vamos a, espera un momentico, hermano, para que, sí, leamos del verso 18, por favor, léalo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hágame un paréntesis allí. ¿Cómo es que se llamará su nombre? Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miremos quién era el que vendría a salvar a Israel de sus pecados. Por eso habla de un solo nombre. Salmo 130, léame por favor desde el verso 7 y 8. Amén, dice. Permítame, hermano. Salmo 130. Versos 7 y 8. Amén, aquí lo tengo. Dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Quién era el que vendría a redimir a Israel de todos sus pecados? Pues Jehová de los ejércitos. Ah, ya. Dios mismo vendrá y os salvará. Y este será su nombre. ¿Cuál es ese nombre entonces? Jesús. Jesús. Sí, mira. Entonces por eso dice aquí, dice, escribiré el nombre de mi Dios. Se refiere a la salvación. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿Por qué habla del nombre? Ahora sí está hablando de la eternidad, de que ellos estarán con el Señor, como lo dice Apocalipsis capítulo 21, ¿no? Apocalipsis 21, la leemos allá. Dice, hablando de este cielo nuevo y de esta tierra nueva, dice, y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿no? ¿Estamos leyendo? Amén, amén. He aquí he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos mismos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero, al que tuviere yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Al que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, cuando habla acá y habla el nombre de la ciudad de mi Dios, está hablando ahora sí de la eternidad, que estarán con él porque han vencido. Y sigue, y mi nombre nuevo. ¿Cuál es ese nombre nuevo, hermano? Vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo. Esto es revelación para Israel. Vamos a leerlo, esto se les mostrará. Recuerde que cuando el Señor venga, Israel le va a preguntar según Zacarías capítulo 13, dice, ¿qué son estas marcas que tienes en tus manos? Zacarías 13, vamos a buscarlo allá, ¿no? Zacarías 13 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Por qué? Porque dice, y mirarán a mí, al que traspasaron. Israel verá venir un hombre del cielo, con sus marcas en su costado, lo verá venir así, ¿no? Entonces ellos van a entender que él es su Dios, pero le van a preguntar, ¿y qué heridas son esas? Es decir, para cumplir o para que ellos vean que él es aquel
que fue crucificado 2000 años atrás. ¿Mm? O 2000 y tantos años atrás. Y es el mismo Jehová, como dice aquí. Después saldrá Jehová, capítulo 14, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Recuerde que ese es el mismo Jesucristo que salió del monte de los olivos. Y así mismo volverá. Y por eso dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Por eso acá dice, y capítulo 13, perdón, capítulo 2, verso 12 dice, y mi nombre nuevo, ¿no? Amén. 3:12. Y mi nombre nuevo. Todo esto es revelación para Israel. ¿Qué nombre? Vamos a leerlo. Capítulo 19, cuando el Señor venga, mire cómo se les presentará con su nombre. Dice, mire, su nombre nuevo, mire lo que dice. Dice el capítulo 19, verso 11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y los que lo montaban, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Y su nombre cuál es? El verbo de Dios. El verbo de Dios, es decir, el Redentor, el Salvador, Dios hecho carne, Dios manifestado en carne. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre, el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Ah, bueno, allí lo tiene, hermano. Su nombre nuevo. Es una revelación a Israel, no a nosotros. Eso es para Israel. ¿Aló? Amén, amén. Aquí estamos, mi hermano. Ya. Entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Vamos tomando nota? Excelente, hermano. Aquí estamos. Bien. Bueno, entonces yo invito a los hermanos, por favor, que me dejen su pregunta ahí en el WhatsApp, los que están en el exterior, más 57 318 436 0745. Mi hermano Darwin me compró los 2 primeros libros, diga. Así es. ¿Ya los leyó o no? Y amén. En eso estamos, hermano. ¿Y cómo le parecieron? No, excelentes, excelente. Y pues yo les recomiendo, ¿verdad? A los hermanos, ¿verdad? Que no los han obtenido, ¿verdad? Que pues hagan el esfuerzo, ¿verdad? Por hacerse de ellos, porque pues así, hermano, pues nos preparamos más, ¿verdad? Para la obra del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Así que yo les animo a que se preparen, ¿verdad? Con el material también que el hermano nos está, ¿verdad? Brindando. Bueno, sí pueden ahí llevar sus libros los hermanos, llamando ahí al WhatsApp. Los que están aquí en Colombia, 318-436-0745. Los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Si tienen alguna pregunta, también dejen su pregunta, una nota de voz, o quiere hacerlo así como lo está haciendo el hermano Darwin, lo hacemos un programa. No hay ningún problema en eso. Entonces, vamos a dejar hasta aquí para que podamos analizar y podamos copiar toda la información que hemos obtenido. Recuerden que los libros son La única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana y nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Comprando los libros, mi hermano, usted hace una doble obra. Primeramente se capacita usted y segundo, nos apoya económicamente para que este ministerio siga avanzando. También los que quieran apoyarnos económicamente también, en ese número también nos puede decir, hermano Cerrato, deseamos apoyar su ministerio. Recuerde que este año, mis hermanos, la meta es ir a los países donde fuimos el año pasado, dejamos allí digámoslo así, una obra abierta. Tenemos que ir a República Dominicana, tenemos que ir a Paraguay de nuevo, allí tenemos un grupo de personas que están perseverando en la doctrina del nombre y necesitamos ir a seguirlos capacitando. Necesitamos ir a Ecuador, a visitar también allá a los hermanos, a Venezuela, a Perú. Bueno,
a República Dominicana. También tenemos allá una obra muy hermosa que deseamos ir a visitar y también seguir capacitando a los hermanos y ganando todos los días uno más para Cristo. Entonces me pueden dejar ahí en el WhatsApp también. Entonces, vamos a llegar hasta aquí para pasar a la siguiente pregunta.